Buen día. Habiendo claridad sobre la regla de la mano derecha, continuamos con los índices de Miller. En particular, lo que tiene que ver con posiciones, direcciones y planos de las estructuras cúbicas. Primero, las posiciones. Bueno, el sistema de posiciones es igual a cualquier sistema cartesiano que hayamos utilizado tridimensionalmente. Vamos a dar algunos ejemplos rápidamente. Lo único que se debe tener en cuenta es que aquí el valor de cada coordenada, aquí por ejemplo es un cubo porque todas son iguales, pero el valor de cada coordenada, de cada punto, se da en términos de ese parámetro. Es decir, de aquí a aquí, en el eje, en esta dirección entre el punto 1 y el punto 2, sobre el eje X, el valor es de una vez A. Entonces se representa que de aquí a aquí hay un valor de 1. Igual hay distancia del punto 1 al punto 4. El parámetro es A y el valor de esa coordenada es de 1. Vamos a ver el valor del punto 1. Bueno, de antemano, sabiendo que ese es el origen, ahí sería el valor de 0, 0, 0. Miremos qué pasa en el punto 2. En el punto 2 la ordenada iban en ese orden, la coordenada de X, la coordenada de Y y la coordenada de Z. Y van entre paréntesis normales y separados con comas, como cualquier sistema cartesiano. Entonces, de 1 a 2, la dirección sería el punto, nosotros intuitivamente hacemos la diferencia entre el punto final y el punto inicial. En el punto 2, entonces sería 1 el valor de X, 0 el valor de Y y 0 el valor de Z. Para el punto 3 sería X1, Y1 y Z0. Para el punto 4 sería X0, Y1, Z0. Y para el punto 5, suponiendo que está en la parte media, en el centro de ese cubo, entonces la ordenada sería X estaría a un medio, Y estaría a un medio y Z estaría a un medio. En general, para cualquier tipo de estructuras, sin que sea ortogonal, este es A, este es B y este es C, cualquier sistema de coordenadas. Está la correspondencia con X, A, con Y, B y con Z, C. Y el punto P tendría unas coordenadas Q, R, S, donde Q es la fracción de A, R es la fracción de B y S es la fracción de C. Teniendo en cuenta que B no vamos a colocar como una dimensión, sino como una unidad. Es decir, la unidad para nosotros sería 1. Sabiendo de antemano, porque los índices de Miller se dan en términos, como ya lo hemos dicho, del valor de el parámetro. Vamos a ver con las direcciones. Las direcciones, primero hay, a manera de guía, debe usarse un sistema de coordenadas de mano derecha y determinar las coordenadas de los puntos que estén en la dirección. Es decir, como punto inicial y como el punto final. Luego se restan las coordenadas del punto final de las del punto inicial, como normalmente se hace en cualquier sistema cartesiano. Ahora, la diferencia empieza aquí. Los índices de Miller siempre se dan con valores enteros. Entonces se eliminan las fracciones, se simplifican los resultados hasta obtener los enteros mínimos y siempre los enteros mínimos. Los números van entre este tipo de corchetes rectos. No llevan comas separando cada uno de los índices y si hay un número negativo no se coloca el menos sino se le coloca una barra sobre el número. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos nuevamente el ejemplo que tenemos para las posiciones. Vamos a ver las direcciones. Entonces, vamos a mirar la dirección 1, 2. Es para la dirección 1, 2. Tenemos el punto final. El punto final es 2.
el punto inicial es 1, las coordenadas del punto 2 son 1, 0, 0 y las coordenadas del punto 1 son 0, 0, 0. Si restamos el punto final las coordenadas del punto final de las coordenadas del punto inicial, nos dan este valor. 1, 3. Entonces entre 1 y 3 es lo mismo. Serían idénticos las coordenadas del punto 3 porque 1 está en el origen. Entonces serían 1, 1, 0. El punto 1, 8. 1, 8. 8 las coordenadas del punto 8 serían 1, 1, 1. Y debido a que el 1 está en 0, pues el índice de Miller para esa dirección 1, 8 sería 1, 1, 1. Miremos otra situación. 1, 10. En X sería 1. En Y sería 1 medio, suponiendo que esto está en la mitad. No lo dije, pero está en la mitad. Y Z sería 0. Pero uno no escribiría 1, 1 medio, 0. Aquí debemos eliminar fracciones. Entonces lo que se hace es multiplicar por 2. Tendríamos 2, 1, 0 como resultado. Para 1, 10. Miremos qué sucede con 1, 5. Con 1, 5 las coordenadas, nuevamente asumiendo que está en el centro del cubo, X sería 1 medio, Y sería 1 medio y Z sería 1 medio. Pero así no es la norma. La norma dice que no debe haber fracciones. Multiplicamos por 2 y nos darían 1, 1, 1. Fijémonos que 1, 5 y 1, 8 tienen los mismos índices. Y es lógico. Es la misma línea. Esto nos quiere decir que, como ya sabemos por la geometría tradicional, una línea nosotros cuando la representamos en un sistema cartesiano representamos solamente una fracción, una parte, porque las líneas son infinitas. Lo mismo sucede cuando hablemos de un plano. Estamos analizando y representando solamente una fracción, pero su extensión es infinita. Por esa razón, 1, 5 y 1, 8 tienen el mismo índice de Miller. Miremos qué pasa con 6, 1. 6, 1 es al contrario, entonces nosotros aquí restaríamos 1, las coordenadas de 1 se las restaríamos a 6. Es decir, en este caso la coordenada de 6 son 0, 0 y 1. En X0, en Y0 y en Z1. Entonces nos darían 0, 0 menos 1 al restar del punto final el punto inicial. Pero el índice de Miller no debe tener signos negativos, entonces escribiría 0, 0, 1 raya. Y aquí tenemos 16. 16, las coordenadas del punto final serían las coordenadas de 6, que son 0, 0, 1. Y las coordenadas de 10 que son 1, 1 medio, 0. Restando el punto final menos el punto inicial nos daría menos 1, menos 1 medio, 1. Ahora, para anular, tendremos que, aquí multiplicaríamos por menos 2. Entonces nos daría 2, 1 y menos 2. 2, perdón, 2, 1 y menos 2. Con la barra encima. Ojo, yo puedo escribir esto así o puedo escribir también 2, 1 y 2 barra, es decir, multiplicando por menos 1, es lo mismo, nos daría, es el mismo índice de Miller, es de la misma familia y nos representa la misma dirección, el mismo sentido, siempre y cuando el origen sea el mismo. Vamos a ver qué pasa con una familia de direcciones. Aquí tenemos, puedo hacerlo con 3 ejemplos. Aquí está X, Y y Z. Entonces, para X, Y y Z, la dirección es, en este caso, 1, 1, 0. Supongamos que hacemos un cambio en los ejes. Es decir, y acordándonos que esto debe cumplir con la regla de la mano derecha, X, Y y Z.
Entonces aquí la coordenada sería 0, 1, 1. Y aquí tenemos otro caso en el que sería menos x, menos z y y. Es decir, x iría hacia abajo, la coordenada x sería 0, la coordenada en y sería 1 y la coordenada en z sería menos 1. Como está ahí. Ok. Eso y si nos damos cuenta, pues es la misma dirección. Eso quiere decir que hay familias de direcciones. A lo que íbamos cuando hablamos de la regla de la mano derecha es que debe haber claridad sobre eso. Cuando uno habla de una dirección, no está hablando en un término totalmente absoluto. Depende, primero, de donde yo ubique el origen. Aquí en este caso los orígenes están en este punto, pero podrían estar en cualquiera de los vértices de este cubo o aún por fuera del cubo. Y tendríamos que determinar las posiciones relativas del punto final y el punto inicial con respecto a ese cubo. Y estamos describiendo en cualquiera de los casos la misma dirección. Por consiguiente, pensemos, si yo coloco aquí mi eje, mi origen, perdón, yo podría utilizar cualquiera de los sentidos en la misma dirección, pero distintos sentidos para X, Y y Z, y aún podría utilizar distintas direcciones. Eso nos daría, bueno, un número muy grande de posibilidades. Y si utilizamos puntos externos, que en algunos casos es útil a la microestructura, pues podríamos tener un número infinito de posibilidades. Obviamente vamos a buscar siempre en este tipo de análisis las soluciones más sencillas. Esto nos diría, así se representa una familia de direcciones. Aquí vemos 1, 1, 0, que es la primera que está aquí, 0, 1, 1, que está aquí, y 0, 1, menos 1, que está 0, 1, menos 1. No está, bueno, no están todas. Está 0, 1, 0, 1, raya 1. Esa sí está, aquí está 0, 1, raya 1. Pero si la multiplicamos por menos 1 es esa misma. Es decir, aquí no están todas, faltan. La familia de direcciones se representa con ese tipo de corchetes. En general, cualquier estructura pasa lo mismo que con las posiciones. Estamos hablando en términos de los parámetros, nos olvidamos de los ángulos porque solamente hablamos de la ordenada como la coordenada como la fracción del parámetro. Ya si el tratamiento que se hace para todos los cálculos que se hacen posteriormente es independiente de eso. Y el ángulo no se tiene en cuenta para esta situación. Entonces aquí tenemos una dirección, entonces punto final, punto inicial, y lo damos en términos de las fracciones de cada uno de los parámetros. Vamos a hablar sobre planos. Entonces los planos también tienen una metodología específica. Lo primero que uno debe hacer, lo primero que se debe hacer es que el plano nunca debe pasar por el origen. Si pasa por el origen, debemos cambiar el origen. ¿Por qué? Porque por un punto, si colocamos un plano, por ese punto pasan infinitos planos. Esa es la razón. Entonces, debemos ubicar siempre un punto exterior al plano para que haya una referencia válida. 2. Se determinan los puntos de intersección con los ejes. 3. Se determinan los recíprocos, bueno, o los inversos de los números de esas intersecciones, de esos valores en donde se intersectaron. Luego de eso se simplifican las fracciones, se llevan las fracciones a un mínimo común divisor, es decir, la intención aquí es nuevamente eliminar cualquier tipo de fraccionarios. Lo podemos hacer por el mínimo común divisor, lo podemos hacer multiplicando los numeradores, etcétera, lo que sea más fácil. Y luego se obtienen los enteros mínimos. Si tiene algún símbolo negativo, también, si da un símbolo negativo, también se coloca un
guión encima, y los números van entre este tipo de paréntesis, lo diferencian de las direcciones por eso, y no llevan comas entre sí. Los números negativos llevan esa barra. Tengamos un ejemplo acá. Este es el punto 1, 0, 0. Es ese plano. Aquí podemos ver que este plano, que está sombreado, es paralelo al plano ZY. Matemáticamente, cuando un plano es paralelo a un eje o a otro plano, nosotros decimos que se intersectan en el infinito. Esa es la definición. Vamos a ver en este caso cómo es la intersección. Con el eje X es evidente que se intersecta en el punto 1. Con el eje Y no se van a intersectar nunca, son paralelos, entonces escribimos que la intersección es infinito. Y con el eje Z pasa lo mismo. Este plano es paralelo al eje Z, pasa lo mismo. Luego hallamos los recíprocos o los inversos. El recíproco de 1, el recíproco es 1 sobre el mismo número. Lo que nos daría 1, 0 y 0. En este caso, estos números no necesitan simplificarse, entonces colocamos el índice de Miller 1, 0, 0, el mismo que nos da aquí. Veamos otro ejemplo. Este es un plano inclinado. De entrada aquí vemos que el plano es paralelo al eje Z. Y aquí están las intersecciones. Aquí intersecta a X en 1, a Y en 1 y en Z no lo intersecta, entonces sería infinito. Vamos a ver. 1, 1, infinito. Los recíprocos 1, 1, 1 sobre infinito, o lo que es lo mismo 1, 1, 0, y esto tampoco lo podemos simplificar. Ojo con la escritura, porque no podemos confundir una dirección con un plano. El índice de Miller de ese plano es 1, 1, 0. Aquí sí es un plano totalmente oblicuo. Aquí está, intersecta Z en 1, a X en 1 y a Y en 1. Entonces las intersecciones serían las que están ahí, 1, 1, 1. Los recíprocos serían los mismos. Consecuentemente, el índice de Miller es 1, 1, 1. Veamos qué sucede entre una dirección que es perpendicular a un plano. Pues aquí tenemos ese plano. Ese plano en X intersecta en 3. Bueno, X porque aquí está A, aquí está B y aquí está C como parámetros de cualquier estructura, no tiene que ser cúbica. En este caso, A, B y C son distintos a la magnitud de A, la magnitud de B y la magnitud de C. Entonces colocamos en términos de ese parámetro. De aquí a aquí hay 3A, entonces se coloca 3, de aquí a aquí hay 3B y de aquí a aquí hay 2C. Esas son las intersecciones. El recíproco sería 1/3, 1/3 y 1/2. Para sacar, eliminar fracciones, lo que sacamos es mínimo con un divisor 1/6. Tendríamos 2/6, 2/6 y 3/6 y el índice de Miller sería 2, 2, 3, porque multiplicaríamos por 6, 2 y así eliminamos el fraccionario, 2, 2, 3. Ahora, una dirección vertical a ese sería esta dirección y tendría los mismos valores en el índice de Miller. Esta dirección 2, 2, 3, 2 en X, 2 en Y, 2 y en Z, 3 es perpendicular a este plano. Como conclusión, perdón, las direcciones perpendiculares a los planos tienen los mismos índices de Miller, pero obviamente su nomenclatura, su escritura es distinta. Miremos qué son planos equivalentes. Y más que hacerlo, es un trabajo de verificación. Aquí tenemos X, Y y Z y están esos tres planos. Las coordenadas de estos planos, los índices de Miller, por ejemplo, vamos a hacerlo con el plano que es rosado.
la intersección en X no existe, es infinito, en Y es infinito y en Z es 1, entonces las coordenadas serían 0, 0, 1. Por favor, verifican que para los otros dos planos tienen las mismas coordenadas. Miremos el otro caso, aquí tenemos X, Y y Z y tenemos esos tres planos. El plano gris está de inmediato, es evidente que en X no lo intersecta, ahí es infinito, en Y lo intersecta en la coordenada 1 y en Z lo intersecta en la coordenada 1. Entonces aquí sería 0, 0, 1. Y por favor verifiquen los otros dos planos, el plano que está por encima y el plano que está por debajo. Este pasa por un medio, obviamente aquí es un medio porque tiene la misma inclinación. Y finalmente tenemos esos dos planos. Uno inferior, ese que está rosado, se intersecta aquí en 1, 1 y 1. Y este intersecta, bueno, no se sabe dónde intersecta, porque aquí no está la intersección. Tendríamos que proyectar ese plano sobre los ejes X, Y y Z, hacer una proyección para poder hallar las intersecciones. No es complicado, pero al final lo que queremos decir es que al ser planos paralelos tienen los mismos índices de Miller. Es decir, el plano rosado tiene índices de Miller, las intersecciones son 1, 1, 1. Evidentemente el índice de Miller es 1, 1, 1. Y este plano, que es paralelo a ese, también tendrá los índices 1, 1, 1, como se ve ahí. Bueno, hallar el índice de Miller para este plano que está acá no es complicado. Para este es un poquitín más complejo porque tenemos que imaginarnos una proyección. Aquí también hay una dificultad en la interpretación espacial. Y para este eje de abajo, para este plano, perdón, de abajo, pasa por el origen. Entonces no sería válido utilizar ese origen. Entonces tendríamos que mover los ejes. A manera de propuesta, pero puede ser cualquiera otra. Si colocamos el origen, por ejemplo, acá, en este punto, ya determinar los índices de Miller del plano azul es muy sencillo, porque el valor de la intersección con X sería menos 1, la intersección con Y sería menos 1 y la intersección con Z sería menos 1. Eso nos daría numéricamente, al hacer los inversos, etcétera, nos da que es 1, 1, 1. Eso nos comprueba que sí, los ejes pueden tener distinta dirección, pero son ejes paralelos y que tengan el mismo sentido, tienen los mismos índices de Miller como en este caso. Y este mismo punto de referencia, por favor, lo utilizan para determinar los índices de Miller de este plano que está en verde. Se darán cuenta que el resultado es el mismo. Y para el plano que está aquí, en la parte inferior, el amarillo, podríamos poner el eje en esta parte o en cualquier parte y que no sea la misma. Y es relativamente sencillo. Tendríamos que poner el origen acá. Si este fuera Z, X podríamos ponerlo en esta, ponerlo en esta dirección y Y en esta dirección. Y obtendríamos los mismos valores. Bueno, con esto concluimos lo relativo a índices de Miller de las estructuras cúbicas. Muchas gracias.